¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo colectivo! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver en Argentina, en Perú y en Venezuela. Y también nos pueden encontrar en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org, donde habitualmente colgamos las informaciones más destacadas de lo que ocurre en América Latina y en el mundo, y pueden escuchar el programa radial que hacemos desde Argentina para todo el mundo. Bueno, hoy vamos a hablar de Latinoamérica. Tenemos un invitado especial, es Alcides García, ya ha estado con nosotros, viene desde Cuba, es de la Secretaría de Comunicación de ALBA Movimientos y está aquí por varias razones. Primero, para participar en la contracumbre del G20, que se nos viene encima con todo lo que significa el G20, con todo el armamento que la señora Patricia Bullrich piensa desplegar, pero también va a haber una contracumbre y allí obviamente ALBA Movimientos va a participar. Y también obviamente tendrá la posibilidad de intercambiar con las organizaciones sociales y políticas que en Argentina están por estos días muy en actividad, y ha participado Alcides incluso hoy mismo en uno de los paneles del Foro de Pensamiento Crítico de Claxo, que también ha traído muchísima gente del continente y del mundo. Alcides, bienvenido. Gracias, Carlito, y por supuesto un saludo también para todos los compañeros y compañeras que están ahora en sintonía. Bueno, primero preguntarte cómo ves esta nueva irrupción del G20 por la Argentina, y cómo crees que se está dando respuesta a este foro. También ha sido de alguna manera el Foro de Pensamiento Crítico, ha reunido mucha información y mucho debate, y bueno, y la contracumbre también va a ser parte de lo mismo, ¿verdad? Bueno, nunca que se ha reunido el G20 los pueblos han estado tranquilos, porque obvio que ante un encuentro de las principales economías del mundo, que son las causantes de la crisis que tenemos hoy, que son las causantes de los principales males que acechan a la humanidad y a nuestros pueblos, por lo tanto los pueblos no pueden estar tranquilos. Y evidentemente hacerlo en Argentina, con toda la tradición de movilización, de lucha que tiene el pueblo de Argentina, sumado al contexto precisamente de la ingobernanza de Macri y todas las políticas de choque que está implementando en contra del pueblo argentino, es como que cae en un polvorín el G20. Yo no me aventuraría a hacer comparaciones, que bueno, que si el anterior G20 o si el del otro, cada cosa hay que analizarlo en su contexto. Por tanto, yo creo que el G20 va a tener en Argentina la respuesta contundente que el momento y las condiciones del pueblo y los demás pueblos del mundo que vienen a acompañar al pueblo de Argentina van a ser capaces de estructurar, organizar y dar esa respuesta. Pero de que va a haber una respuesta, de hecho ya la está dando y se va a seguir dando. En el caso de Claxo, a mí no me gustaría llegar o decirle que si Claxo, que si es una contracumbre, no, porque ciertamente incluso hay declaraciones oficiales de que no. Yo creo que Claxo, y se le agradece a Claxo que haya coincidiendo con esta antesala del G20 y en este contexto de Argentina, haya hecho la invitación a reflexionar desde ese pensamiento crítico sobre los males que aquejan hoy a la humanidad, la responsabilidad que tiene todo este avance de la derecha y el pensamiento más ortodoxo y tradicional que tanto nos ha afectado históricamente, y obviamente a tener un espacio de encuentro, de debate, de proposición para buscar alternativas, vías salidas a la actual crisis que tenemos en el planeta. Llama la atención en ese espacio de debate la masividad de concurrencia. Eso habla de que, creo que lo dijo García Linera también, que en este marco
en el marco que estamos viviendo, que vos lo caracterizabas bastante bien, y en el marco latinoamericano y mundial de reivindicación por parte de muchos gobiernos y también de algunas organizaciones de extrema derecha del avance neoliberal, de pronto en Argentina, con todo lo que está pasando, en un foro de debate de varios días, ha habido presencia de mucha gente y mucha gente joven. Sí. También, que eso, de alguna manera, más allá de qué ideas tengan esos jóvenes, pero está claro que están a la izquierda del pensamiento que está imperando en el gobierno argentino, eso obviamente. Y por otro lado, preguntarte, vos has estado en un panel de comunicación, ¿cómo se está tratando el tema de la comunicación popular precisamente para dar respuesta a este tipo de gobiernos y a este tipo de planteos de extrema derecha en algunos lados e incluso fascistas en otros, como es el caso de Brasil, ¿no? No, yo primero de lo que hablabas de la masividad, a mí igual me sorprendió mucho el día que estuvimos para entrar a Ferro y aquello era una fila interminable de varias cuadras, las personas haciendo la fila para entrar, incluso la presión externa que había por llegar al espacio principal, porque hubo un momento en que cerraron y sin embargo todavía dentro había espacio, y la presión popular para que abrieran, para escuchar de primera mano frontalmente las voces que se iban a expresar ese día. Para mí eso fue impresionante y da cuenta de la necesidad, de la demanda de juntarse las personas, de dialogar, de charlar, de buscar espacios de confrontación en el momento actual. Y eso lo enlazo con lo que decía Linera, ¿no? De que no debemos estar en un momento pesimista, porque si bien es verdad que hay una avanzada de la derecha, hay una avanzada del pensamiento neoliberal, hay un retroceso de los gobiernos progresistas, pero yo siempre insisto que los pueblos siempre estamos ahí, en la lucha. Entonces, independientemente de lo que pueda estar pasando en los gobiernos, los pueblos se están manifestando. Los pueblos no han dejado de estar en la calle, no han dejado de luchar, y son los mismos pueblos que están acudiendo a los espacios que abrió el Foro de Pensamiento Crítico de Claxo para opinar, charlar, buscar horizontes. Y eso hay que celebrárselo a Claxo. Y hablando de la comunicación, yo decía hoy en la charla, qué bueno, agradezco que por vez primera alguien está diciendo y reconociendo que estamos en medio de una batalla en donde la comunicación es una herramienta, un arma principal de esta batalla. Y esto, la derecha, el imperialismo, se dio cuenta hace bastante tiempo y nos enfiló esos cañones, además porque tenía el poder tecnológico, el poder económico de construir todos estos medios, todas estas plataformas con las que ahora nos están golpeando. Pero aquí hay que ser bastante también autocrítico, porque yo creo, y lo decía así hoy en la mañana, que una primera batalla que tenemos que librar para instaurar esta otra comunicación necesaria es precisamente hacia el interno de nuestros procesos y organizaciones, hacia lo interno de nuestras lideranzas, de cómo dialogamos con ellas, de cómo incluso interpelamos a esa dirigencia histórica de los procesos de izquierda, los procesos revolucionarios, los procesos populares, para que dejen de mirar a la comunicación como el espacio de difusión, como el espacio de propaganda, y miremos la comunicación como un espacio de construcción de la sujeta y el sujeto político. Por tanto, la comunicación deja de ser difusión, deja de ser propaganda y se convierte obviamente en un proceso de construcción de militancia, en un proceso de articulación, en un proceso de organización, en un proceso de educación, y ahí es donde podemos entonces no solo hablar con la militancia, sino hablar con el público mayoritario y entrar en un terreno de disputa ideológico, cultural, de los sentidos, no solo apelando a la razón. Bueno, de esto y de la necesidad de construir juntos, de tener plataformas conjuntas propias, de dejar las islas, de construir en colectivo estos procesos necesarios en un momento en donde, hablando de Bolsonaro, como pudimos hablar de Trump, como pudimos hablar de la reelección de Obama, el papel de las tecnologías, de la comunicación fue fundamental. Bolsonaro ganó sin hacer debate público. Bolsonaro ganó sin prácticamente saber hablar. Bolsonaro ganó con un programa que es abiertamente fascista. Y pudiéramos entonces, ¿qué? ¿Echarle la culpa al pueblo brasileño? ¿Echarle la culpa al PT? No, yo creo que, sin ánimos de justificar errores que todo proceso comete, como es lógico, pero yo creo que aquí entró a jugar la comunicación, la tecnología, las grandes campañas y los grandes transnacionales y emporios mediáticos de todo tipo
y el poder de las infocomunicaciones que juegan políticamente atrás, como otro partido político, como es también otro partido político, lo jurídico, que en el caso de Brasil fue determinante. Sí, lo de Brasil, yo creo que incluso lo de Bolsonaro, se construyó ese personaje. Sí, sí, sí. O sea, no es que Bolsonaro dice la barbaridad de que dice, gran parte porque es su personalidad y es como es, pero también eso se vio en las usinas donde se maneja todo esto, que eso vendía, sí, sí. Que eso daba votos. Peña Nieto en México fue una telenovela al mejor estilo mexicano. Exacto. Armaron el personaje, armaron la telenovela y ganó Peña Nieto. Sí. Con fraude incluido además, pero armaron la telenovela. Tal cual. Y en Argentina también se construyó el personaje Macri, que en los debates electorales prometía todo y amonestaba al otro, en el caso de la segunda vuelta con Scioli, lo amonestaba por lo que no iba a hacer. Y él planteaba, yo voy a hacer esto. Bueno, pero son personajes muy construidos. El tema es qué hacemos nosotros frente a eso, qué personajes construimos nosotros, qué hacemos para que nuestros candidatos, o los candidatos del campo popular, tengan una posibilidad de enfrentar eso. A ver, mira, se dice fácil, pero es extremadamente difícil. Claro. Se dice muy fácil, en poquitas palabras. Yo diría que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es asumir con conciencia de que tenemos que construir unidad porque no tenemos ni los medios ni el capital. Solamente nos tenemos a nosotras y a nosotros mismos en cada uno de nuestros espacios diversos, plurales, y qué bueno que seamos así, diversos y plurales, pero obviamente tenemos que, en primer lugar, entronizar en nuestras mentes, en nuestros corazones, que tenemos que unirnos. Que unirnos no implica ceder el espacio de cada quien, implica construir un mínimo común para hacer esa fuerza colectiva. Es pensarnos hacia adentro para construir hacia afuera. Y este es un primer desafío. Después, tener nuestras propias agendas, no estar constantemente defendiéndonos ni desmintiendo ni siguiendo la agenda que nos está imponiendo precisamente la derecha, el capital, el imperialismo. Porque sucedió con Bolsonaro. Cuando nos pusimos a criticar a Bolsonaro y a decir que era fascista, lo único que hacíamos era hablar de Bolsonaro y la gente estaba votando al fascista. Por tanto, nuestros medios estábamos jugando casi a hacer su propia campaña. Lo otro que tenemos que hacer es aprender de estos procesos. Aprender. Ellos tienen la fake news, ok, nosotros tenemos la verdad, nosotros no tenemos que mentir. Nosotros tenemos la verdad y tenemos los pueblos, ¿ya? Ahora, si tenemos la verdad, obviamente, lo que tenemos que hacer es, ahí hay una metodología de cuál debemos aprender. Hay una metodología, por tanto, aprendamos y utilicemos nuestra verdad con fuerza en un bloque colectivo. Estamos con Alcides García, él es cubano, es parte de ALBA Movimientos y estamos hablando de lo que está ocurriendo en estos días en nuestro país. Vamos a un corte y volvemos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano. Estamos con Alcides García. Él es miembro del Instituto Martin Luther King de Cuba y a la vez está en la Secretaría de Comunicación de ALBA Movimientos. Y ya que estamos contigo, Alcides, tenemos que hablar un poquito de Cuba, sobre todo de cómo vivieron ustedes en Cuba esta decisión del gobierno de Bolsonaro, del gobierno del anuncio de Bolsonaro, que todavía no es gobierno, no ha asumido, pero de quitarse a los médicos cubanos que tanto bien le han hecho a Brasil y sobre todo a los humildes de Brasil, quitárselos de encima. En realidad es Temer que se los quita, pero Bolsonaro pone el sello, obviamente. Bueno, evidentemente era algo que se esperaba. Era algo que se esperaba porque Bolsonaro había hecho el anuncio que si él llegaba a la presidencia iba a revisar el contrato que había entre Brasil, Cuba y la OMC. Entonces se esperaba que iban a haber reacciones. Lo que honestamente, por ejemplo, yo en lo personal no me imaginé que las reacciones fueran tan rápido y tan contundentes, ¿no? Me refiero a la reacción de Bolsonaro. Yo imaginé que iba como a esperar que llegara el término del contrato, no lo iba a renovar, para que no se le convirtiera en un boomerang hacia el interno de Brasil. Pero algo contradictorio porque él ahora está defendiendo cosas que
antes había criticado. Él había criticado a los médicos, él había criticado a la unificación familiar de los médicos, que ahora son como argumentos que está tomando para hacer la propuesta que hizo. Y Bolsonaro ataca a acuerdos previos que han firmado ambos gobiernos con la mediación de la OMC y literalmente rompe esos acuerdos. Obviamente el gobierno cubano, que nunca ha aceptado presiones, que nunca ha aceptado condicionamientos, y mucho menos cuando ponen en duda la ética, la formación profesional de los médicos cubanos y todo lo que después de eso se desprende en la utilización de esta unificación familiar, de la utilización de los pagos a los médicos, se arma toda una disputa bastante antiética, bastante mal manejada incluso desde el punto de vista político. Y Cuba decide retirar a los médicos. Que conte que incluso Cuba está retirando a los médicos a sabiendas de que es un impacto negativo para la economía cubana, porque no es un secreto de que los ingresos por la exportación de servicios son uno de los principales ingresos que está teniendo hoy la economía cubana, y los médicos forman parte de esto. Por tanto, a sabiendas de que eso va a tener un impacto económico para la revolución cubana, Cuba pone su prestigio, pone su historia por delante y decide retirar los médicos, que no es como dice Bolsonaro, Cuba lo decide retirar unilateralmente, no es así. Cuba lo decide retirar porque hay una presión directa de Bolsonaro para que lo retirara. Entonces, esto todavía es una telenovela que va a tener muchos capítulos, porque Cuba empieza a retirar los médicos ahora en los días que siguen, y va a estar hasta el mes de diciembre en ese proceso. ¿Cuántos médicos se está hablando? Esto siempre ha sido como una información que no ha sido muy explícita, ¿no? Pero algunas estadísticas dan 9.000, otros dan 11.000 médicos, y hay otros que dicen que es incluso un poquito más de médicos. Esto obviamente va a tener un impacto muy negativo hacia el pueblo brasileño, y esto se le va a revertir a Bolsonaro, porque los médicos cubanos no estaban en las clínicas privadas, los médicos cubanos no estaban en las ciudades, los médicos cubanos estaban a donde no han ido históricamente, ni van a ir los médicos brasileños y muy pocos otros médicos en el mundo. No quiero ser absoluto, porque si no estaríamos pensando que la medicina cubana es el ombligo del mundo, no. Pero no es menos cierto que los médicos cubanos estaban en las comunidades, mayoritariamente en las comunidades en donde no iban los médicos. Hay un mapa interesante de la cobertura médica en Brasil antes de la llegada de los médicos cubanos y después. Y se pinta así de esa cobertura médica. Y esto se le puede convertir en un boomerang a Bolsonaro. Que también puede pasar. Ahora Bolsonaro puede empezar a jugar con otras cartas para tratar de retener a los médicos, para tratar de que los médicos traicionen a la revolución cubana, que emigren, porque incluso las mismas cosas que criticó, y no por gusto, apela al dinero y apela a la familia, porque ahora ya literalmente les ofreció asilo político a los médicos, les ofreció el trabajo incluso con mejores prebendas, les ofreció que la familia que está en Brasil se puede quedar, pero incluso que la familia que está en Cuba las puede llevar. Es una política migratoria y de chantaje tan burda que a mí se me antoja peor que la que ha hecho históricamente el gobierno de los Estados Unidos con la inmigración cubana, porque a los que migran de Cuba a los Estados Unidos no les ofrecen un trabajo profesional, les dice usted puede llegar y tiene una ayuda, tiene un reconocimiento, al año tiene la legalización, pero lo que le están ofreciendo ahora a los médicos cubanos, eso no se le ha ofrecido, yo creo, a sociedad alguna. Está claro que con 2 o 3 médicos que se queden van a ser... Y todo el apoyo mediático detrás. El apoyo mediático total. O sea, de todas maneras, yo creo que queda claro las dos éticas, ¿verdad? La ética cubana siempre de estar en los lugares más difíciles e incluso por encima de las ideologías de quienes gobiernan en esos lugares, porque si Bolsonaro no hubiera dicho esto, yo estoy seguro que los médicos cubanos se hubieran quedado, digamos, más allá de que Bolsonaro sea un fascista. Claro, incluso Carlos, porque es que no se está apoyando un gobierno, se está apoyando un pueblo. Hay muchas historias y anécdotas que están saliendo ahora de médicos cubanos que o estaban en Cuba y ya no van a regresar y no se pudieron despedir de sus pacientes, no se pudieron despedir de sus comunidades,
o historias también de otros médicos que cada cierto tiempo viajaban a comunidades más rurales que ya no van a poder ir y están lamentándose de no me despedí de mi otro pueblo, no me despedí de mis pacientes. Y esto dice mucho también de esa calidad humana de los médicos cubanos. Me voy a otro tema que tiene que ver con Cuba y que es proyecto ya en marcha de reforma constitucional. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿En qué aspectos positivos y si ves que hay algunas cosas que todavía faltan? ¿Tenemos 3 programas? Tenemos unos pocos minutos. Pero... No, era broma. No, porque es que es un debate reinteresante. Yo creo que por mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, no se daba un debate a lo interno de Cuba tan profundo. Yo te soy honesto, yo no pensé que fuera a calar tanto este debate. Incluso cuando empezó la consulta popular estaba como un poco adormecido y en la misma medida que se fue calentando el proceso de consulta se ha instaurado un debate interesante en sentido general sobre la reforma constitucional y sobre aspectos claves en torno al partido, la relación del partido con el Estado, la sociedad, la propia Constitución, en los fundamentos económicos de cómo se está mirando el proyecto país, en los derechos, en la estructura del Estado, la nominación, la elección, la revocación de estos mandatos. Se están dando, te planteo como focos así de debate interesante. Creo que es necesaria la reforma constitucional, creo que es una constitución bastante avanzada, bastante integral. Yo no la vería como una reforma constitucional, porque realmente se está modificando casi todo. Para mí es una nueva constitución. La metodología que se está usando es bastante interesante. Hay un estudio que viene desde 2013. Con eso se escribió un proyecto que fue discutido y votado en el Parlamento. De ahí se sometió a consulta popular que concluyó justo recién ahora el 15 de noviembre. Con esto la comisión va a tomar en cuenta todo. No se dijo que se iba a hacer debate ni se iba a decir si era correcto o no. Sencillamente que la gente opinara sobre todo eso, que opinara. Que dijera yo quiero cambiar, yo quiero modificar, no entiendo, pero yo quiero incluir, quitar, poner, modificar, que dijera todo. Y entonces son miles de intervenciones y modificaciones. Ahora esa comisión va a tomar en cuenta todo eso, reelaborará esa propuesta, la lleva al Parlamento, que se debe hacer otra discusión y votarlo, y de ahí se va a someter a referendo el próximo 24 de febrero. Y ahí hay algunos aspectos que ya han trascendido, que son realmente de avance y que vienen de un trabajo obviamente muy fuerte por parte de la sociedad cubana. Por ejemplo, el tema matrimonio igualitario, temas que en la otra parte del mundo en algunos lados ni se ha aplicado y en otros cuesta muchísimo aplicarlo. ¿Cómo eso crees que va a influenciar en la sociedad cubana cada uno de esos aspectos positivos? Sí, bueno, del artículo 68, que es el matrimonio igualitario, para mí es una introducción muy revolucionaria en un Estado que yo creo que es justo legitimar ese derecho, pero hay que jugar con cuestiones culturales dentro de Cuba, en una sociedad machista que no ha avanzado todo lo que se debía en ese sentido, y se está dando un debate interesante y pudiera estarse dando ahí una polarización en los próximos meses respecto a esto, y hay que ver qué sucede. Sin duda es uno de los temas más polémicos, este del artículo 68, pero yo ya quiero ni hablar de él porque el debate en torno al artículo 68 se está robando lo que debería ser un debate más fuerte del proyecto de reforma constitucional, y está en los fundamentos económicos y en algunas lógicas que van incluso tendente a legitimar propiedad privada más que la propiedad social socialista, y aquí sí se puede introducir debates interesantes y se están dando a lo interno de la sociedad cubana, incluso a los especialistas y al pueblo. Creo que es el momento de haber afinado mucho más fórmulas económicas tendentes a la profundización del socialismo y no aperturas a inversión extranjera, al negocio privado. Es decir, aquí hay algo que hay que ponerle un ojo a lo que puede pasar en los próximos meses en Cuba. Yo, en lo particular, creo que hubiera abogado más por cooperativismo, por otras fórmulas, comercio justo y economía popular y solidaria, y no por inversión extranjera y negocios privados.
Y por el otro, en la estructura del Estado, todavía no ganamos lo suficiente en participación popular, en nominación de candidatos, en elección directa, en mecanismos de revocación de eso, y ahí creo que también nos estamos quedando cortos, y la vida nos está demostrando en otros países, y también por supuesto en Cuba, que hay veces que las cosas no pueden quedarse sobredichas. Tenemos que dejarlas escritas para que cuando algún dirigente no funcione como tiene que funcionar, el pueblo tenga la fuerza. Entonces era momento también en esta reforma de profundizar la construcción de poder popular en Cuba. ¿No está funcionando el tema de la revocación de...? No, todo el poder de revocación está en el Parlamento, pero el Parlamento necesita ser profundizado también. Entonces, este es un debate, por eso te decía, hacen falta muchos programas. Estuvimos con Alcides García, de Alba Movimientos, del Luther King de Cuba, va a estar por estos días con nosotros y con nosotras, y bueno, todo preparado para que la semana que viene ya entremos en la contracumbre contra el G20 y preparando también la marcha, la gran marcha del 30 de noviembre para que los ricos del mundo se enteren que no los consideramos personas gratas en nuestros países. Hasta la semana que viene con más Resumen Latinoamericano.